Buenas tardes, hoy vamos a tratar el modo subjuntivo y dentro del modo subjuntivo vamos a hablar del presente. Es decir, es importante distinguir que el subjuntivo es un modo, no es un tiempo, ¿vale? Y que dentro de este modo vamos a encontrar tiempos verbales. Concretamente hoy hablaremos del presente. Es uno de los más complicados, no de entender, sí de conjugar. Es decir, es difícil dominar las conjugaciones, sobre todo de tiempos, de verbos irregulares. Vamos a aprender el modo subjuntivo y dentro del modo el tiempo, con lo cual lo primero para entender subjuntivo es importante distinguir que el modo subjuntivo es una herramienta que tenemos en la gramática, que tenemos en la lengua y que utilizamos para hablar, como su propio nombre indica, de manera subjetiva. ¿Qué es hablar de manera subjetiva? Pues por ejemplo, hablar o expresar duda, expresar un deseo. En definitiva, cuando hablamos de cosas que realmente no sabemos si van a suceder o no. En ese caso, utilizamos en vez del modo indicativo el modo subjuntivo. Pues bien, dentro de este modo hay diferentes tiempos y hoy nos vamos a centrar en el presente. El presente que vamos a tratar de dos maneras, es decir, por un lado vamos a aprender cómo se conjuga y por otro lado vamos a conocer los principales usos. Para ver cómo se conjuga, distinguiremos entre verbos regulares, que aquí los tenemos, cómo se conjugan, verbos terminados en AR, en ER y en IR, yo trabaje, tú trabajes, él trabaje, sería verbos en ER, comer es yo coma, tú comas, él coma, y en IR, yo viva, tú vivas, él viva. Por ejemplo, si yo expreso un deseo con el verbo vivir, yo puedo expresar o desear que vivas muchos años, ¿vale? Ahí estaríamos utilizando el presente del modo subjuntivo, porque estaríamos expresando un deseo. Verbos regulares son fáciles, son muy parecidos al portugués y lo que o donde vamos a encontrar mayor dificultad va a ser en irregulares, sobre todo en los irregulares cuya irregularidad encontramos o vemos reflejadas en esta tabla, en la que la E se transforma en IE, ¿vale? En la que la O se transforma en UE, la U en UE o la E en I. Estos verbos, como el verbo quiera, o como el verbo duerma, o como el verbo juegue, o como el verbo pida, son verbos que siempre son terminaciones que siempre nos confunden. Son, o las encontramos también cuando hablamos del presente, verbos irregulares, del pretérito indefinido del modo indicativo, y ahora la encontramos otra vez aquí en el presente del modo subjuntivo. Por un lado tenemos los regulares, por otro lado tenemos este conjunto de irregulares que podréis ver escrito y será más fácil en la entrada del blog, y después tenemos los totalmente irregulares, cuyo cuadro representamos aquí y tenemos también en nuestra entrada como el verbo ser, el verbo estar, el verbo haber, el verbo hacer. Luego tenemos también más, ¿vale? No son muchos, aquí aparecen reflejados como el verbo ir, deseo que todo te vaya bien, por ejemplo, el verbo saber. No creo que sepa la verdad, el verbo dar. Espero que te den los resultados hoy, decir, ¿vale? O venir. Espero que vengas pronto. Muy bien, ya hemos aprendido cómo se forma y ahora vamos a mencionar, aunque ya lo hemos dicho, cuáles son los principales usos. Pues bien, el presente del modo subjuntivo, ¿vale? Los principales usos, también lo tenemos aquí, lo vamos a encontrar en, como he dicho antes, cuando hablamos de subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, por ejemplo, cuando expresamos probabilidad. Lo encontramos con adverbios como quizás, como tal vez, como posiblemente o como probablemente. Quizás venga a verme el próximo martes, tenemos aquí como ejemplo. O tal vez llegue a tiempo, ¿vale? Son dos adverbios muy usuales, muy típicos, en los cuales casi siempre estamos condicionados a usar el modo subjuntivo. También podemos expresar deseo, por ejemplo, que tengas un buen viaje. Ese que tengas es presente, pero no del modo indicativo, sino del modo subjuntivo, ¿vale? Que te lo pases muy bien, o si por ejemplo tenemos un amigo que mañana tiene un examen, le vamos a decir que tengas mucha suerte en tu examen. Bien, espero que os haya quedado claro. Ahora toca practicar con estos ejercicios que tenemos aquí o aquí, ¿ok? Espero que os haya sido útil, que hayáis aclarado un poco, sobre todo el modo, el sentido del modo subjuntivo, ¿vale? Y recordad que dentro de este modo hay diferentes tiempos, pero siempre les va a unir o va a haber algo en común. Esa parte común es
la subjetividad. ¿Ok? Como siempre y como viene siendo habitual, aquí hay alguien que nos quiere saludar. Di hola, Frida. Hola, hola, hola. Frida ha aprendido perfectamente el subjuntivo y nos dice adiós. ¡Adiós!